Bueno, ahora, ahora retomamos algunas de estas preguntas, pero empezamos con la clase 4, sobre todo empiezo de esta manera para que los que no pueden asistir hoy tengan la grabación. Vamos como les decía, a repasar 2 segundos y a introducir cuestiones del núcleo 3, porque ya en la clase que viene está Mateo y van a ver algunas cuestiones que tienen que ver con lo discursivo, la construcción del discurso, ¿sí? Pero algunas cuestiones que quiero introducir y tomarnos un tiempo final para el intercambio que me parece que es interesante y que está bueno que empecemos a tener, porque la verdad que la conversación de recién estuvo muy buena y las dudas empiezan a surgir y está bueno. Y vamos a ver si podemos tomar algunas de las cosas que nos trajo y que no pudimos ver de Josefina, y algunas de las cosas que nos trajo Cristian para compartir. Bueno, vuelvo muy sintéticamente. De nuevo, hemos trabajado, hemos construido este objeto, que es el que estamos viendo, ¿sí? Que es un objeto complejo porque implica a una comunidad que es muy diversa, ¿sí? Que no la exploramos en profundidad, la tomamos como en algún punto dada, pero que tiene que ver con un conjunto de prácticas que se desarrollan en un colectivo, ¿sí? Pero sí lo que exploramos, y el objetivo del curso era explorar una de esas prácticas que son las del conocimiento público, la que nosotros denominamos como conocimiento público. E identificamos un conjunto de prácticas dentro de eso que llamamos conocimiento público. Divulgación, periodismo científico, extensión, alfabetización, popularización de la ciencia, transferencia, comunicación de la ciencia, etc. En el conversatorio el otro día, no sé si alguno lo pudo escuchar, el último, el cuarto, Irina planteaba los influencers. Bueno, es una nueva práctica, si se quiere, para ser pensada en términos de comunicación pública. Incluso los podcasts pueden ser una nueva práctica, incluso el youtuber puede ser una nueva práctica. Hay que ver cómo la entrelazamos, pero son prácticas presentes, ¿sí? Prácticas que empiezan a desplegarse y que tienen que ver con esta nueva lógica de construcción. Hay una cuestión que no estuvimos trabajando bastante, y que es empezar porque nos detuvimos mucho en la construcción de uno de los aspectos de este objeto, que es cómo pensar la comunidad de prácticas científicas y sobre todo el conocimiento público. Hoy vamos a ver rápidamente algunas cuestiones que tienen que ver con esta unidad 3 que va a quedar como flotando, a ver si podemos recuperarla en el próximo curso, ¿sí? Vamos a ver cómo lo hacemos. Pero que tiene que ver con empezar de alguna manera a pensar eso que llamamos genéricamente como sociedad pública, que discutimos bastante, ya más analíticamente. También se genera algo que nosotros nombramos de manera genérica, ¿sí? No es un genérico, ¿sí? Y en ese sentido, la maestría, el posgrado, está pensando tiene múltiples universos, lo público y la sociedad, hay múltiples, ¿sí? Y nosotros, en la maestría, en el trabajo que estamos haciendo, nos estamos enfocando en colectivos, dentro de lo que llamamos sociedad pública, en organismos estatales, o sea, cómo la comunidad científica dialoga con la sociedad, pero no con cualquier aspecto de la sociedad, sino con organismos estatales, cómo dialoga con instituciones científicas, cómo dialoga, cómo construye conocimiento público con los medios de comunicación, y cómo construye conocimiento público con las instituciones educativas, ¿sí? Es el foco que estamos pensando. De alguna manera, esto que aparece de manera genérica, fíjense, no estamos hablando de individuos separados, o sea, y también podría serlo, o podrían ser organizaciones barriales, o podrían ser otro tipo de instituciones o organizaciones institucionales que no las estamos poniendo en el centro de la escena nosotros. Entonces, vamos a ver algunos elementos para pensar esto, y vamos a tomar un ejemplo de una situación en la antropología que es interesante para mí, es una de las más interesantes. Pero algunas herramientas. Pensar en las lógicas de construcción de conocimiento, que es algo que vinimos viendo. También cada una de estas instituciones, o cada uno de estos espacios con los que dialogamos, construyendo conocimiento público, ¿sí? La sociedad en su conjunto, en cada una de las pequeñas comunidades de prácticas, que tienen que ver con instituciones, con lógicas institucionales, también tiene una lógica de construcción de conocimiento, ¿sí? Los organismos estatales, las escuelas, los medios de comunicación, también construyen posicionamiento respecto a lo que entienden que es una determinada temática científica. Y reflexionan, y nos interpelan, y se posicionan. No es que no tienen posición. Por eso lo que sucede es que hay dos lógicas de construcción de conocimiento que entran en tensión permanentemente, dos lógicas de construcción de conocimiento que disputan
¿sí? Sobre una determinada temática o una determinada problemática, y dialogan entre sí, y se tensionan. Vimos algunas cuestiones cuando hablamos de arqueología, vimos algunas cuestiones cuando vimos la cuestión de Tecnópolis, pero permanentemente vamos a estar dialogando, ¿sí? Con otras instituciones, con otras comunidades de prácticas, que nosotros hasta ahora hemos llamado sociedad, público en general, pensando y tensionando lógicas. Y también esas lógicas de construcción de conocimiento, también esas lógicas de construcción de conocimiento de estos otros pequeños colectivos, tienen, como vimos, su forma de organizar el conocimiento sobre una determinada temática. Y tienen principios epistemológicos, tienen principios metodológicos y tienen principios ontológicos. ¿Sí? Una institución científica, un organismo estatal, un medio de comunicación, está disputando, pensando de qué manera quiere comunicar determinada cosa. Entonces, en términos del trabajo que nosotros venimos planteando, esto también es necesario conocerlo. Y a eso nos referimos siempre cuando hablamos de la situacionalidad, del entramado relacional, del vínculo que se construye, del entramado donde desplegamos, ¿sí? La comunicación, la construcción pública de la ciencia, la extensión, la transferencia, ¿sí? Es el entramado. Por eso acá es un entrecruzamiento, ¿sí? Es esto que sucede en el medio. Es esto que sucede en el medio. Imaginemos que, no sé, un organismo estatal, y vamos a ver una relación con un organismo estatal, ¿sí? Entonces, también construye posicionamiento y tiene una lógica de construir conocimiento respecto a la temática que creemos nosotros como comunidad científica que manejamos más. Independientemente de eso, construyen su idea. ¿Sí? Entonces, hay que poder entender las lógicas de construcción de conocimiento, hay que poder entender la lógica de construcción de conocimiento de un juzgado, hay que poder entender de un espacio médico, de una organización científica nacional. Hay que poder entenderlas en su totalidad, estas situaciones. ¿Sí? Si no, se nos generan confusiones generales. Y además es parte del trabajo de la construcción y de las prácticas de conocimiento público, conocer el entramado relacional donde vamos a desplegar esa temática, donde vamos a hacer, es parte central, porque es constitutiva, no es lo mismo que dialoguemos nosotros con un organismo estatal, con un medio de comunicación. Y entonces ahí van a aparecer las diferentes estrategias. ¿Sí? Entonces, si construyo conocimiento público en un medio de comunicación, y quizás tengo que conocer las estrategias del periodismo científico, de la alfabetización, bueno, ahí tendrán que ver esas estrategias cuáles son mejores en función de la relación. Y tienen su propio campo y lógica de construcción cada una. ¿Sí? Si dialogo con una institución educativa, bueno, quizás la extensión o la transferencia serán las maneras. Si un organismo estatal, bueno, quizás la transferencia. Depende qué entramado relacional va a convenir llevar adelante una determinada estrategia, una determinada práctica. Y cada uno de estos universos tiene sus propias prácticas. Como les decía antes, ahora el diálogo, yo puse medio de comunicación, que también es una generalidad, son instituciones y espacios que en sí mismos después se tienen que particularizar. Por eso también en el programa de posgrado que estamos pensando, el final de la cursada implica prácticas para cada uno de ustedes, que son en cada uno de estos lugares, y que ya van a cobrar su sentido en cada uno de estos lugares de manera específica, ¿no? No es lo mismo trabajar en la Secretaría de Niñez y Desarrollo del municipio de Florencio Varela a trabajar en el Ministerio de Educación de la Nación. Son dos cosas diferentes, relacionadas, articuladas, vinculadas, sí, pero con lógicas diferentes. Conocer ese entramado, bueno, va a depender de cada una de estas cuestiones. Entonces, la estrategia que nosotros llevemos adelante para construir conocimiento público va a depender del entramado relacional y la institución o la lógica de construcción de conocimiento de esa institución, de esa comunidad de prácticas con la que estemos trabajando. Ahora, esta relación funciona o se da en dimensiones muy complejas, ¿sí? Me salté una filmina, ahí va. Un segundo nivel, y esto es algo de lo que no hablamos mucho y es muy importante, tiene que ver con empezar a pensar cómo se vinculan estos dos universos, comunidad científica, sociedad pública, pero en última instancia, comunicación pública de la ciencia, extensión, periodismo, lo que nosotros llamamos conocimiento público, ¿sí? Con estas otras instituciones y en general con otras instituciones. Y acá es fundamental traer categorías que tienen que ver con el mundo gramsciano. Digamos. Yo creo que Gramsci nos ha traído muchas herramientas para pensar estas relaciones,
¿sí? Porque básicamente lo que pensó es la lógica de construcción de conocimiento de los colectivos, ¿sí? Cuando él habla del intelectual orgánico y del intelectual no orgánico, Gramsci está pensando en que la apropiación que yo hago de Gramsci es que un intelectual orgánico, de alguna manera, es el intelectual de una determinada comunidad de prácticas, ¿sí? Que para Gramsci el intelectual orgánico es el intelectual de una determinada clase social, ¿sí? Que puede estar uno a favor, en contra, depende de la posición de clase, pero es el intelectual de un colectivo con intereses políticos, con objetivos, con, bueno, es clave que empecemos a entender esa dimensión, ¿sí? Ahora, la relación de hegemonía subalternidad entre comunidades de prácticas no es necesariamente igualitaria, no es necesariamente siempre equilibrada, no se da siempre en el plano del equilibrio, no están puestas en el mismo nivel. Las fuerzas entre ambos no siempre están equilibradas. Entonces hay relaciones diferentes, hay situaciones diferentes, hay condiciones materiales que estructuran esa relación. No es lo mismo si yo tengo que ir a hablar de ciencia ATN o de hablar de antropología ATN, que si voy a hablar con el Ministerio de Educación. Y no es lo mismo incluso si me pagan o no me pagan, si recibo dinero, si no recibo dinero, no es lo mismo que yo vaya como equipo que vaya como individuo. Todos estos elementos son como constitutivos de estas relaciones de hegemonía y subalternidad. Y esto hay que poder verlo permanentemente, ¿sí? Hay que poder tener claro esto, tener primero claro nuestro lugar en ese espacio. Somos orgánicos de un colectivo, siempre. Por más que no nos estemos haciendo cargo, digamos, o por más que no lo estemos explicitando, somos orgánicos de un determinado colectivo, de una determinada comunidad de prácticas, ¿sí? Y esa organicidad tiene que ver con nuestra posición en un campo más amplio, ¿sí? De clase, social, de vínculos afectivos, de condiciones materiales, ¿sí? De cuestiones étnicas, habrá en algunos casos, como el que vamos a ver hoy, pero siempre somos parte de un grupo y un colectivo de intelectuales orgánicos. Y en todo caso también habrá en las instituciones, en las otras instituciones, en los otros espacios, en las otras comunidades de práctica, también intelectuales que estén pensando una determinada política sobre una determinada temática. Cuando veíamos el texto de arqueología, el texto este que estaba, no me acuerdo en qué diario, Clarín, o en La Nación, no me acuerdo, que discutíamos, ¿se acuerdan?, sobre la introducción de la categoría de la palabra y grieta. Bueno, ahí hay un interés, digamos, ¿sí? Y hay una relación de hegemonía subalternidad entre la comunidad científica y un montón de aspectos que planteaba, y un determinado medio de comunicación que decide tomar algunos aspectos y refinarlos. Y no está ni bueno ni bien ni mal, digamos. A mí no me interesa bien o mal acá. No, eso es discusión de otro tema, eso. No tiene nada que ver con lo bueno o lo malo. Después cada uno de ustedes valorizará, o nosotros como actores políticos valorizaremos. A mí me interesa que lo analicen, no que valoremos. Y lo analicen para después decidir si están de acuerdo o no están de acuerdo. Entonces, hay un conjunto de intelectuales orgánicos dentro del diario que redefinen, dialogan, ¿sí?, con la comunidad científica. La comunidad científica dialoga con ellos, dialoga explícitamente o no explícitamente, de las dos maneras. Ahora, cuando esa comunicación que es tomada en el diario porque sale de manera pública dentro de la página de la facultad, bueno, la facultad misma, o la universidad, o el colectivo que conforma la universidad, tenemos que estar atentos a esas situaciones. No estoy responsabilizando, ¿no? Es decir, corrámonos de la moralidad de esta situación, de la moralidad. Eh, pero sí de la responsabilidad de lo que estoy trayendo. Bueno, algo que yo hago público en una página de la facultad, bueno, va a ser tomado de muchas maneras. Obviamente que es imposible ser controlado la construcción del conocimiento en términos públicos. Ahora, yo tengo que tener claridad de que va a ser tomado. Y entonces, si yo tengo claridad de que va a ser tomado, puedo elegir de qué manera comunico una cosa, o dejo de comunicar otras, y en qué lugares comunico cada cosa. Entonces, esa es la relación de hegemonía-subalternidad que está jugando todo el tiempo. Tenemos que ser conscientes en qué lugar de la cancha, en un campo de hegemonías, estamos parados nosotros, ¿sí? Nosotros como colectivo. Cuando yo hablo del nosotros, hablo del colectivo. Cuando hablo de intelectuales es porque la categoría de Gramsci. Yo no sé si hoy utilizaría intelectuales, ¿no? Pero bueno, es la categoría de Gramsci del momento de Gramsci.
hablo de que da cuenta de un determinado colectivo social en un momento histórico y determinado, ¿no? Entonces, estos elementos, así como dar cuenta de la lógica de construcción de conocimiento, dar cuenta de las relaciones de hegemonía y subalternidad, son fundamentales cuando construimos conocimiento público con otras comunidades de práctica. Otro elemento central es lo que entendemos como prácticas discursivas. Y acá es algo, yo les compartí los textos, esto lo pueden ampliar. Hay como, la anterior yo hice como un parate para que entendiéramos la categoría de prácticas, que es una categoría muy propia de la antropología, ¿sí? Y que a veces es utilizada, es apropiada por otras comunidades, otros colectivos, de una manera empírica, ¿sí? Empirista, como la práctica es el hacer, yo agarro esto y hago esto, y tiene que ver con el movimiento del cuerpo, la disposición del cuerpo. La práctica es una categoría analítica en antropología, ¿sí? Y por eso traje a Foucault para que nos fuéramos a otro planeta y para que se entendiera, digamos, ¿no? La práctica discursiva, y esto lo van a ampliar, este tema se va a ampliar con Mateo mucho más, y está bueno porque veamos esto, porque es bastante central la construcción de lo discursivo en todo lo que es la construcción del conocimiento público. Es un hacer, ¿sí? Es un elemento de construcción. Hay dimensiones donde se articulan los aspectos sociohistóricos que nos constituyen y los aspectos individuales o relacionales, las tres dimensiones que vimos. Las palabras, ¿sí? Condensan, y Foucault dice las palabras y las cosas, condensan la relación entre cómo se configura en un determinado momento sociohistórico un determinado elemento. Y él da una serie de este librito cortito, yo creo que se lo puse todo, leanlo, es hermoso el libro, es hasta emotivo, es raro encontrar algo emotivo en Foucault, pero este librito está bueno porque es a mí siempre me gustó mucho porque, nada, me pasó algo parecido. Entonces, es como, Foucault se tiene que hacer cargo de una cátedra, que no, ahora no me acuerdo el nombre, que era la cátedra en l'École, donde él se había formado, donde estaba la persona que lo había formado a él, y era un momento hermoso ese, porque es un momento hermoso, porque tiene que ver con un momento en el que vos te vinculas con alguien y justo esa persona fallece y tiene que iniciar la clase o iniciar el curso de esa manera. Y hay una reflexión interesante sobre eso. Perdón, paréntesis. Pero bueno, es un librito muy lindo, ¿sí? Muy complejo, porque si hay alguien complejo son los franceses para decir las cosas. Pero me interesa verlo acá, ¿no? El discurso es una práctica. ¿Sí? Nosotros estuvimos trabajando con objetos, ¿sí? A los cuales quizás la naturalizamos o creemos que porque estamos trabajando con el objeto palabra, o con el objeto párrafo, o con el objeto renglón, estamos trabajando discursos. Pero el discurso es mucho más que todo eso, ¿sí? Por eso yo siempre trato de hablar de gramática. Y la gramática implica, en este momento, tanto mi expresión oral, todo el sonido que ustedes están viviendo, mi expresión corporal, ¿sí? Todo lo que están viendo en términos de diseño de PowerPoint, de imágenes y todo eso, ¿sí? Tiene que ver dónde estoy parado, la manera, todo eso es la práctica, ¿sí? Y él plantea todas estas prácticas, tienen procedimientos, tienen una regularidad. Entonces, uno tiene que poder encontrar estas regularidades, ¿sí? En su propia práctica disciplinar, sea la que sea, encontrar los principios ordenadores de la propia práctica disciplinar, en diálogo con los principios ordenadores, con la lógica de construcción de conocimiento, sería lo que venimos planteando nosotros, que le dan regularidad a la sociedad o a la institución con la que estamos construyendo conocimiento público. Esto es un elemento central que tenemos que ir viendo, ¿sí? Él dice, el discurso no es simplemente aquello que traduce las luchas o los sistemas de dominación, sino aquello por lo que y por medio de lo cual se lucha, aquel poder del que quiere uno adueñarse.
la palabra es muy fuerte. Discurso, él llama discurso, en otros momentos le va a llamar palabra. Es el lugar que disputa y que institucionaliza muchas cuestiones. Y es interesante la discusión por la palabra. En nuestro país creo que lo tenemos absolutamente naturalizado, porque si hay algo que hay disputa permanente es sobre las palabras, ¿no? Y sobre los discursos. Acá lo hemos llamado, la versión local lo ha llamado relato, pero hay que ver, ¿no? Yo digo que ahí se estaba analizando el trabajo de Foucault, y lo que se está planteando es se está ignorando las condiciones materiales que articulan eso. El relato no es solamente un relato que estructura y organiza, ¿sí? Sino que está enmarcado en situaciones de hegemonía y subalternidad, en condiciones materiales, en lugares de clase y posición de clase. Pero así como está el nivel macroestructural, relacional de Gramsci, de las relaciones y de la manera en que Gramsci estructura las relaciones, y nosotros tenemos acá, yo les pasé un texto de Kate Graham, que es también una antropóloga colega que redefine bastantes cuestiones porque analiza la noción de cultura y cómo la noción de cultura puede ser pensada desde Gramsci. Y es interesante, bueno, vieron que Gramsci escribió cuadernos que eran metafóricos, entonces hay mucha reinterpretación. También tenemos que ver la lógica interna de regulación de esa lógica de construcción de conocimiento. Así como una lógica de construcción de conocimiento, ¿sí? En el punto 1 que estamos planteando acá, tiene una estructura de relación, ¿sí? Entre estos niveles, o entre este nivel y este nivel, que las tenemos que pensar desde relaciones de hegemonía y subalternidad. También cada uno de estos tienen producciones lógicas internas de producción, prácticas y lógicas internas de producción, que además dialogan entre sí y generan el entrecruzamiento de todos estos niveles, ¿no? Uno tiene que acá, en este entrecruzamiento, pensar la comunidad de prácticas que está, con la que uno está dialogando como comunidad científica de una determinada disciplina para pensar un determinado tema de un aspecto, ¿sí? Entonces, estos universos son centrales. Él plantea, hay principios de dominación, dice, que tiene que ver le llama con las prohibiciones, con lo que se puede decir y lo que no se puede decir en todo orden discursivo. Yo diría en toda lógica de construcción de conocimiento, ¿sí? Entonces hay que poder ver lo prohibido, lo no prohibido, lo permitido, lo no permitido, porque tiene que ver con la dominación, con qué universo es dominante en un determinado campo o ordenamiento de conocimiento público, ¿sí? Procedimientos internos, cómo se enuncia. Acá yo puse la del autor, digo, cada uno elige cómo enunciar, ¿sí? El procedimiento interno de una práctica implica el lugar desde donde nos posicionamos. Hola, yo soy profesor, yo soy científico, él es empleado, o él es el ministro de, o yo soy padre. Digo, procedimientos internos que definen el colectivo en el cual uno se incluye. Cuando yo digo profesor, no estoy hablando de Maxi, estoy hablando de un colectivo que nos representamos y que tenemos una manera, como al estilo de Gramsci, da cuenta, en el otro aspecto, de una intelectualidad orgánica o de una organicidad en un contexto específico. Y después, él plantea condiciones de utilidad, porque lo que uno dice genera efecto, ¿sí? Y nos regula y también nos da acceso. Lo que yo voy a decir me condiciona, es esa frase de sos esclavo de tus palabras y libros, uy, no me la acuerdo. Bueno, pero es esa frase que todo debe aparecer, que tiene que ver con que, bueno, de alguna manera lo que yo voy a decir me constituye, no hay otra. Pero no es lo que yo digo, es mi práctica, mi disposición, mi manera, el colectivo en el que me incluyo, la manera, el escenario, que como les decía la otra vez, acá en este curso muestro el escenario que me queda más cómodo. Bueno, cuando quiero dar un curso más formal, muestro este escenario. Digo, eso es una práctica, ¿sí? Y es una práctica que ordena, y que tiene que ver con la lógica interna de ordenamiento de mi práctica. En Foucault serían procedimientos internos, ¿sí? Pero tienen que ver también con las relaciones de hegemonía subalternidad en la que estoy metido. Acá hay una situación en la cual la situación es más pensada desde los iguales, de una relación de igualdad, en un contexto donde es más importante que se sepa quién soy como colectivo. Bueno, por ahí meto esto. Van a ver que en el conversatorio suelo meter esta, no meto esta. Bueno, tiene que ver con cómo, de qué manera, con qué colectivo, con quién estoy dialogando, dónde estoy abriendo. Bueno, todos esos elementos son elementos constitutivos de la construcción del conocimiento público. Son todos elementos, como decíamos antes, cuando conversábamos informalmente antes de empezar la clase, que deberían ser elementos de un diseño curricular
en cualquier carrera de grado, porque deberían ser parte de pensar esto que tiene que ver con las prácticas que constituyen nuestra actividad como profesionales, ¿sí? Estos tres elementos son centrales para pensar estos aspectos, ¿sí? Vamos a ver una situación. Una de mis situaciones favoritas, ¿sí? Les antropólogos que anden por ahí dando vuelta, por ahí ya la conocen y está buenísimo aportar algo en relación a esto. A ver, Clifford es un antropólogo, ¿no? Que está asociado a una determinada corriente teórica, el interpretativismo, algunos que lo quieren maltratar como posmoderno en ciertos contextos universitarios es una palabra mala, lo denominan como posmoderno. Ha sido bastante maltratado, pero también es un interesante antropólogo que la verdad que hay que recuperar y al que le debemos mucho trabajo. Él hace un trabajo de campo eh, en un contexto analizando una situación que se da en este trabajo, ¿no? En este trabajo etnográfico, con un juicio que llevan adelante, como ven ahí en el texto, el Consejo Tribal de Waponoc en 1976, de Mashpi, que es un colectivo, es una comunidad de prácticas, que está ubicada acá les puse el mapita muy chiquitito, porque la verdad que no, pero imagínense, estamos hablando, ubíquense Estados Unidos, norte de Estados Unidos, Filadelfia, Nueva York, Massachusetts, ¿no? Y es una de estas islitas, una de las puntas, de un lugar medio paradisíaco, ¿sí? O sea, paradisíaco a los que nos gustan los lugares tipo Bariloche, por decirlo de alguna manera, o los paisajes sureños de Tierra del Fuego, ¿no? Es un lugar hermoso, es un lugar hermoso. Que en 1976 entran en conflicto, hay varias reservas ahí, los americanos, no voy a entrar en esto porque sería como extenso, parte de las luchas y parte de los acuerdos y de la situación de colonización y de violencia sobre las comunidades locales que terminan de configurar el escenario en Estados Unidos, es que acuerdan lo que llamaron reservas, ¿sí? Que son como espacios que dependen en realidad legalmente del Estado federal, o sea, del poder central estadounidense, pero no, como la injerencia del Estado local es mucho menor, digamos. Pero también la configuración de Estados Unidos, vieron que son pequeños estados, tienen como mucho más autonomía, no son igual que nosotros provincias, tienen como división de presupuesto, tienen como otra lógica de organización política. Entonces, este es un pequeño colectivo que no recibe, no tiene el beneficio, entre comillas, beneficio, de tener una reserva, y entonces inicia un juicio. Inicia un juicio en un tribunal. ¿Sí? Miren, porque voy a hotel que salga, no me importa, pero necesito mucho ruido. Eh, vamos. El colectivo es Mashpi. Si alguno está por ahí, está divertido, tiene posibilidad de tener dos páginas abiertas al mismo tiempo, tiene esas virtudes tecnológicas, yo no podría. Hay una página, un Facebook que actualmente tiene el Consejo Tribal Wopone de Mashpi, y hay unas imágenes hermosas de las tierras, del lugar, son como esos bosques norteños que uno ve cuando mira los dibujitos del oso yo y estoy tirando mi edad acá, o mira, o mira, que son las reservas en esos lugares. Bueno, el Consejo Tribal sí lleva adelante un juicio en Mashpi. ¿Por qué me saliste? Eh, con la Corte Federal por la posesión de 6.400 hectáreas, ¿sí? Que digamos que es mucho, o sea, es bastante 6.400 hectáreas, ¿sí? Eh, que como dice ahí, como cuenta Clifford, eran como 3/4 partes de todo un pueblo indio de Cape Cod,
¿no? Esos ya estaban instalados, habían tenido un pueblo, digo, después de muchos años, estamos hablando de 1976, y vivían su vida. Y en un momento deciden iniciar el juicio por un conjunto de hectáreas. También tener una hectárea, tener una reserva, les da ciertos beneficios impositivos, porque son un estado dentro de un estado, ¿no? Las reservas. Entonces era clave, digamos, los intereses de los Mashpee no es que eran intereses altruistas simplemente, sino que también había intereses económicos y que estaban muy bien, digamos, después de cierta violencia que habían recibido toda la comunidad, todo el colectivo nativo de indígenas nativos de Norteamérica, ¿no? Es un lugar que ha sido muy violentado, igual que acá, ¿sí? Igual que acá. Aunque lograron mejores acuerdos, ¿no? El concepto de reserva, la verdad que es terrible en muchos aspectos, pero a la larga les ha dado la posibilidad del acceso a ciertas tierras. Para analizar en otro, hay posiciones diferentes en la antropología. Bueno, ellos entran en esta disputa, ¿sí? Entonces el juicio comienza, ¿no? El juicio es muy largo, léanlo, yo les pasé todo el artículo, es muy divertido, es medio denso por momentos, porque hay momentos en los que el artículo describe, es muy etnográfico en términos de describir los relatos, todos los procesos, ¿no? Pero bueno, se conforman dos grupos, el Estado, ¿sí? El Estado que tiene a su abogada defensora, su abogado defensor, y que recibe principalmente asesoría de un conjunto de historiadores, ¿sí? Esto no es nada personal con los historiadores. Y el Consejo Tribal de Mashpee, los Mashpee como suelen ser conocidos, de un conjunto de antropólogos, ¿sí? Dos comunidades de prácticas diferentes, ¿sí? Dos organizaciones y lógicas de construcción disciplinar diferentes, relacionadas, ¿sí? Pero diferentes, para acompañar un proceso de disputa en torno al conocimiento público. ¿Cuál era la disputa? Definir si eran una tribu o no eran una tribu. Para poder otorgarle las tierras, se tenía que definir si eran una tribu o no eran una tribu. Si los Mashpee eran una tribu o no eran una tribu. Y para eso se convoca, de parte de ambos, tanto de la defensa del Estado, que no quería darle las tierras, ¿sí? Y de la tribu, diferentes expertos. Obviamente ahí cada uno tiene sus abogados, y los abogados se asesoran con expertos. Ambos utilizaron los mismos documentos, trabajaron sobre la misma documentación. No es que la defensa o quien demanda utilizaron documentos diferentes. Van a ver en el relato, en el trabajo etnográfico, que usan los mismos documentos. O sea, en ese sentido hablamos del mismo objeto de conocimiento, de los mismos elementos de conocimiento, ¿sí? Ahora, para disputar, para tensionar, para construir públicamente qué era una tribu, interpretan de manera diferente y apelan a aspectos diferentes de esos mismos documentos. El historiador, ¿sí? Los historiadores que asesoraban a la defensa, al Estado, si no me equivoco es el Estado de Massachusetts, apela al conocimiento de la investigación histórica y trata de demostrar, ¿sí? Hasta qué punto son o no son una tribu en términos de documentos históricos. O sea, de la posibilidad de la existencia de documentos escritos o fotográficos de que fueran o no fueran una tribu. Previo a la llegada del hombre a América, durante la llegada del hombre a América. Lo cual es complejo, porque que existan documentos escritos, que existan documentos visuales, que existan cosas empíricamente observables, ¿sí? Que den cuenta de eso, era difícil, era muy complejo. ¿Por qué? Porque las relaciones de hegemonía subalternidad entre la comunidad, ¿sí? Local y el Estado, y el hombre blanco, han sido una violencia absoluta. Entonces, pero no solo eso, sino que la lógica de construcción de conocimiento de la comunidad no es la lógica de la escritura, ¿sí? No es la lógica de crear un documento que va a ser tomado por un tribunal, porque acá aparece otra comunidad de prácticas dialogando.
no solo antropólogos, no solo historiadores, sino la comunidad de práctica del derecho. Yo creo que había una compañera que estudiaba derecho, la que estaba acá, no sé si siguió después, pero otra comunidad de prácticas, que es la hegemónica en esa situación. La comunidad de prácticas de antropólogos, historiadores, está en una relación de subalternidad con la comunidad de prácticas de abogados. De hecho, los antropólogos y los historiadores, para poder expresar en el espacio de construcción de conocimiento público, que era el tribunal, tenían que utilizar la lógica de organización del tribunal, o del derecho, no la del historiador o del antropólogo. No eran las mismas lógicas de construcción de conocimiento ambas. Los antropólogos apelan a otras cosas, testimonios orales. Entonces, como testimonio oral es un testimonio del presente, entonces convocan a los actuales miembros del Consejo Tribal. Y ahí se generan un montón de situaciones, ¿no? Muy complejas, porque el tribunal, la lógica del derecho en este caso, los interpela con su imaginación de lo que imaginaban, de lo que construían como tribu. Todos estaban disputando qué era una tribu. El tribunal tenía en su cabeza lo que era una tribu. El juez, todos tienen, y los abogados incluso tienen en su cabeza una idea de tribu. Que es una idea de tribu asociada a una determinada perspectiva, que se construye institucionalmente. Es una idea de tribu, voy a volver al esquema diferente, que está acá, que está en el organismo estatal, está en la sociedad. No es la idea de tribu de la comunidad científica, ni de historiadores, ni de antropólogos. Es esta. O sea, dos lógicas de construcción de conocimiento disputando qué era o qué no era una tribu, en un tribunal, que también determinaba las maneras de construir discursivamente, las prácticas y las relaciones. Como sabrán, obviamente, todo lo que estoy diciendo, y aparte porque esto es una práctica que los antropólogos somos llevar adelante, siempre estamos del lado perdedor de la vida, como se imaginarán. Y porque además teníamos todas las de perder, porque tenían todas las de perder, porque es un tribunal que tiene una lógica de construcción de conocimiento, y que además, en esa relación de cuestión empírica que argumenta, iba a ser mucho más pesado. Pero a pesar de todo eso, es muy largo el relato, y el juez es una persona que hubo grises. Después leanlo el artículo, es interesante, hay muchos grises en todo el proceso hasta llegar a las conclusiones, porque permanentemente en el relato se construye una comunidad, los Mashpi construyen un colectivo y una comunidad de prácticas. Ahora, ¿qué es lo que entra en tensión permanentemente? ¿Y qué juega la defensa con el historiador? Bueno, pero acá hay documentos escritos que dicen que ustedes también son de una comunidad religiosa. Bueno, sí, porque además de ser Mashpi, después de 200 años, ciertas prácticas locales empezaron a hacer que nosotros seamos parte de un colectivo religioso. Bueno, pero entonces dejan de ser una tribu, si son de la religión protestante, no son tribus, pero entonces acá hay una contradicción, plantean desde la defensa del Estado. Y el tribunal toma esa forma de construcción de conocimiento. El tribunal acepta el conocimiento cosificado. No puede concebir, porque la lógica de construcción de conocimiento de esa comunidad de prácticas no puede concebir que se sea dos cosas al mismo tiempo. O se es tribu o no se es tribu. O se es religioso o no se es religioso. Porque el fallo implicaba decir, ¿se es tribu o no se es tribu? No era gris, no había posibilidad de gris. De hecho, hay una interacción entre el juez y Campisi, que es el antropólogo que asesora en ese momento, que yo les transcribo ahí, ¿no? Le dice, bueno, él está dando todo un discurso, le dice el juez, bueno, más allá de todo eso. O sea, su creencia, le dice, es otra cosa. Digamos, lo que ellos creen que son es una cosa. Digamos, ellos pueden estar argumentando que dicen son una tribu, todo ese rollo, y nos explican un montón de cosas, y nos cuentan cómo tienen relaciones entre sí, y de qué manera, y que tienen símbolos. Y en ese momento incluso hay una parte en la que Clifford externaliza la escena y dice, mientras los Wapeng mostraban su símbolo, y con eso argumentaban que se reconocían como tribu, Clifford muestra el águila arriba, ¿no? De Estados Unidos, el águila del tribunal de Estados Unidos.
también es un símbolo, digamos, y no necesariamente los yanquis se consideran una tribu, o sea, va mostrando cómo también hay símbolos para el Estado-Nación también, ¿no? Bueno, le dice el juez, pero también su creencia de que tienen vínculos, todos tenemos vínculos, además ellos viven en un pueblo, en una ciudad, y obviamente que van a tener vínculos. Ahora, le dice, en su opinión profesional como antropólogo, le interesaba todo lo que habían dicho en su opinión profesional como antropólogo, ¿son o no son una tribu, digamos? Y lo que necesita que le diga es que si son o no son una tribu, ¿no? Bueno, sí, depende, el gris de toda esa situación, la complejidad de la construcción pública del conocimiento que tiene que ver con la complejidad de no haber pensado cómo iba a ser recibido, de qué manera iba a ser recibido, o que también el tribunal iba a tener una lógica de construcción de conocimiento con la que teníamos que dialogar. Y el antropólogo le dice sí, porque sí, digamos, le tengo que decir que sí. Y empieza, ¿qué quiere decir un antropólogo profesional con una tribu? Y enumera criterios, un grupo de indios, miembros por ascripción, esto es por nacimiento, una red de parentesco, una clara conciencia de clase, nosotros versus ellos, un territorio, una tierra natal, un liderazgo político, y en ese relato largo ahí, en ese momento que está diciendo todo eso, bueno, el juez y todos los demás le dicen, bueno, entonces, digo, estás prácticamente describiendo cualquier colectivo social, digamos. Eh, entonces, nada, la posibilidad de que la estrategia montada, en términos de lo que venimos pensando nosotros, la estrategia montada por los Mashpi, por los abogados, por quienes de alguna manera estaban participando de esa situación, era una estrategia muy compleja, digamos, ¿sí? Una estrategia muy compleja que ignoró la lógica de construcción de conocimiento del tribunal. La lógica, la estrategia de construcción de conocimiento público que se desplegó acá tuvo que ver con discutir con los historiadores y no con el tribunal. Se ignoró que también había una lógica de construcción de conocimiento del otro. Se ignoró que el otro juega y se naturalizó. Y se naturalizó que las relaciones de hegemonía subalternidad. O sea, si uno pudo haber argumentado todo el tiempo, ¿no? De un lado una comunidad de práctica, antropólogos, historiadores, del otro el organismo estatal tribunal, se quedó entrampado en la discusión entre antropólogos e historiadores, se perdió de vista la relación de esa construcción pública con un organismo estatal, en este caso el tribunal, que también tiene una lógica de construcción de conocimiento y que también despliega prácticas. Y eso es por ignorar o por no tener en cuenta en ese momento relaciones de hegemonía y subalternidad. O sea, el antropólogo podía dar todas sus definiciones teórico-conceptuales, y eran buenísimas, y los MASP y todo, digo, trajo un montón de cosas. A la decisión pasaba por otro lado. La decisión pasaba por poder argumentar como el tribunal necesitaba que le argumentemos, sin perder de vista el propio enfoque antropológico en ese momento y la defensa de eso. ¿Qué era más importante? ¿Que los MASPI adquirieran las tierras o mantener la pureza o la complejidad del pensamiento antropológico? No, tampoco los historiadores es que hicieron un gran desarrollo en términos de conocimiento público, ni mucho menos. ¿Sí? No es que ellos hicieron un gran desarrollo. Lo que pasa es que la lógica del historiador, la lógica del documento, era más aceptable para el tribunal que necesita documentos, no oralidad, para argumentar si se es parte de una tribu o no se es parte de una tribu. ¿Sí? Entonces, cuando uno analiza, cuando uno construye conocimiento público, tiene que tener siempre en cuenta el diálogo, las relaciones de hegemonía y subalternidad, las prácticas de construcción discursiva, la discursividad en términos de práctica, que se da entre los diferentes comunidades para hacer eso público, porque siempre va a estar en disputa. Y es donde digo, la responsabilidad de uno como disciplina es poner en disputa eso. Y para eso es clave poner en juego eso. Los antropólogos basaron todo en el trabajo de campo. ¿Sí? Ahora, las relaciones de hegemonía y subalternidad disciplinares con el testimonio, con la idea del testimonio, de la lógica de lo legal y de la lógica del tribunal, que era una lógica hegemónica, pierden. Es más amena la historia y la historización como lógica de construcción, como práctica discursiva, que la lógica, que la lógica del trabajo de campo. Fui a las chapas. Mi idea era presentarles esto, me pareció interesante analizarlo, ¿sí? Y ahora la idea sería que veamos algunas de las situaciones
que venimos trabajando. Me parece que hay dos situaciones que nos compartieron. Si quieren, voy a dejar de compartir pantalla y abramos a ver si quieren preguntar algo sobre esto, o discutir algo sobre esto, o abrir la discusión en términos colectivos, y traer algunos ejemplitos de alguna situación que han traído los compañeros para pensar los procesos de construcción de conocimiento público de la ciencia. Así que los escucho si alguien quiere hacer un comentario, si no vamos a los ejemplos. ¿Vos, Hernán, querías decir algo? Porque te vi desmuteante. ¿No? No. No, bueno, entonces les parece que vayamos a las situaciones que nos compartió Josefina y Cristian para analizar un poco alguna práctica concreta de construcción de conocimiento público, si no hay dudas respecto a lo que estuve planteando. ¿No? Bueno, vamos a... Están cansados, estamos llegando a fin de año, está todo el mundo cansado. Vamos a ver si puedo compartir. ¿Vos, José, tenés ahí lo que nos pasaste a mano? Siempre se te congela la cámara. Si no, lo tengo yo en la página en el campus. No me contesta. No te escucha, me parece, ¿no? Sí, no sé si se me está Parece que escuchando. no Ustedes me escucha. escuchan, ¿no? Sí. Sí, perfecto. No, ella no escucha, me parece. No tiene reacción. Voy a poner yo. Lamentablemente. Está muteada, Josefina. Sí. Uy, ¿por qué no está lo que me...? Ahí está escribiendo. Ah. Esperen que estoy buscando lo que me pasó ella. Parece que no le debe andar el micrófono, Maximiliano. Pero no me permite entrar a lo que nos pasó. Puso en el chat que no escucha muy bien. Cortado, pero escucho. ¿Ustedes me escuchan? Sí. Quiero compartir el documento que nos compartiste la otra semana, y me da error cuando pongo el link que me pusiste. Yo lo había visto eso. ¿Vos lo tenés a mano? Como para compartirlo. Voy a buscarlo. Así recontra mano ahora no, pero lo busco. Sí, porque... Mientras puedo ver otro. Claro, bueno, veamos entonces lo que planteó Cristian, que nos mandó un texto y que plantea una reflexión para el debate. Si querés la podés contar, y si no, pongo el texto. No sé si alguno pudo leer lo que él planteó. Por ahí, más que leerlo, lo puede contar, digamos, ¿no? Si querés contarlo, digamos, o pongo el texto que pusiste. Lo que vos quieras. No, digo, era más que nada una excusa para discutir un rato. Pero por ahí sí, a ver si tengo a mano el flyer, más que nada, porque después lo otro son las bases de la convocatoria, que no nos vamos a ponernos a leerla acá. Pero y los puse a todos para compartir pantalla, así que... A ver. Si lo puedo... Acá está. Ahí está, ¿no? ¿Me escuchan? Sí. Perfecto. Bueno, nada, yo lo compartí porque en realidad lo recibí esta semana en la universidad, esto, que es una convocatoria que está abierta, está vigente, y que, nada, me llamó la atención, primero porque claramente hay una idea de respuesta política desde 6 universidades, un poco en el entramado actual, ¿no? Que tiene que ver con esta situación de que la idea de la ciencia está puesta en discusión pública en este momento. Y se llama un concurso La Ciencia Importa, lo cual ya el nombre es bastante llamativo. Y me llamó la atención porque
es una convocatoria, tal cual dice el flyer, abierta para postular piezas de comunicación pública. Da 4 ítems de cosas que se pueden presentar. Podcast, textos, con o sin fotocopia, dice, buenísimo. Videos Fotografía. y contenidos transmedia. Claro. Como es, y de alguna manera si uno mira las bases de convocatoria, está orientado a investigadores, investigadoras de las universidades, a alumnes de nivel ya casi saliendo de las carreras, de grado, y a los distintos ámbitos, incluso los ámbitos no docentes de las universidades. La comunidad está dirigido a la comunidad universitaria académica en general. Me llamó la atención sobre todo porque se plantea la popularización de la ciencia, y cuando uno ve la convocatoria, lee un poco adentro, después en los requisitos, de alguna manera, de presentación y eso, casi que lo que se especifica es que hay que presentarlo en un formato absolutamente académico, todo eso. Diciéndolo así brutalmente, uno podría decir que, bueno, usted debe hablar como un académico, debe expresarse como tal desde su disciplina, y hacer esto un poco más gracioso a través de un podcast o de un texto más amable, o haga un videíto, digo, pero se plantea casi como una cuestión más de escenificación, de performance, más que la idea de cómo, digo, me llamó la atención porque son 6 universidades las que están laburando, supuestamente en conjunto, y la idea de popularización en realidad parece más como una excusa de escribamos entre nosotros y hagamos una especie de acción que tenga cierta lectura política de la actualidad, más que como una herramienta de 6 universidades puestas en común para generar una popularización de la ciencia. Parece más bien una cosa más entrópica, más endogámica, diría, para que circule internamente de estas universidades que están en esta red asociada. Eso por un lado, me parecía por ahí bueno compartirlo para ver cómo lo ven desde los distintos enfoques, porque pone en discusión también esto, es decir, un poco lo que se hablaba, estas nociones de integralidad, del abordaje, que todas las universidades lo tienen como algo muy presente, y después cuando vemos las acciones reales, la reflexión previa alrededor de eso. Como mínimo tener en cuenta que la idea de popularización, en principio, plantearía una idea de que hay un otro al cual tenemos que vincular, no desde el transmitir, sino más bien vincularlo desde una idea de creación y de comportamientos y pertenencias mutuas, digo. Tal vez viéndolo desde un lado más antropológico también, eso, ¿no? Eso por un lado. Por el otro lado, digo, a mí me pasa como músico, y que vengo de ese palo, de que veo lo que se plantea en términos de posibilidades de presentación, y nunca, jamás vamos a encontrar en general, dentro de las distintas formas incluso de comunicación, de la ciencia, y eso digo, la música como un ítems, como algo que puede ser una de las materialidades que cuenta, básicamente. Que cuenta el sentido de narrar, ¿no? Cualquier experiencia. Eso sucede incluso en los propios congresos de música, donde lo que uno debe presentar es escrito, ¿no? El material en sí mismo, la materialidad de lo sonoro, la materialidad de lo musical, no se estila. Pero, en este caso, digo, me llamó mucho la atención, porque de los 4 ítems, hay 3 que seguramente tienen, como complemento, seguramente van a tener lo sonoro, van a tener incluso lo musical. Y en ese sentido, nada, me parecía ponerlo, es como una defensa del gremio, si quieren, pero digo, me parecía interesante decir, bueno, no sé, yo pertenezco a una universidad donde hay una escuela de arte, donde hago investigación en música, y como investigador no me tengo que poner a hacer un podcast para ver si puedo mechar algo, digo. Y en ese sentido, más allá de la autorreferencialidad, a mí me sucedió 2017, creo que fue, en un encuentro que se armó en la Universidad de Córdoba, donde me invitaron a participar para dar una charla
un encuentro que era llamativo porque era un encuentro donde se hablaba sobre el silencio, digo, organizado por 3 universidades que tienen departamentos de arte y de música, ¿no? Y en ese sentido, digo, me pareció gracioso, y yo lo que propuse fue presentar una obra, no ir a dar una ponencia o hacer una charla taller abierta. Y fue un quilombo administrativo, ¿no? Se volvieron locos, digo, logré presentar una obra como forma de interpelar a ese auditorio, pero la única razón fue porque con mi equipo de investigación éramos uno de los organizadores también, éramos parte organizadora, entonces, digo, eso forzó, digo, de alguna manera, teníamos el lugar hegemónico donde yo me pude permitir presentar un formato como se me cantó, digo, pero romper esa idea, digo, la idea de lo sonoro, que si bien está todo el tiempo implícita, me parece que siempre está también desde un lugar absolutamente utilitarista, como un complemento de, y nunca se la considera como una cuestión, como una materialidad narrativa propiamente dicha, digo. Es para abrir discusión más que nada, digo, un poco lo que surgió también en otros videos y en otras cosas que vimos, incluso en el cine, bueno. Está buenísimo, Pampa, está buenísimo. De hecho, el documento es interesantísimo ya de ser analizado, además de todo lo que vos le ponés de contexto, ¿sí? O sea, es analizado. A ver, vamos a conceptualizarlo para que se entienda Quería hacer Ahí va. Déjame ubicar el marco un toque. Pensémoslo al objeto como un objeto de construcción pública de la ciencia, ¿sí? Este en sí mismo es el objeto de construcción pública de la ciencia, ¿sí? Dale. Sí, sí. No, yo hoy a la mañana, en relación a lo que comentaba Cristian recién. Nunca veo quiénes hablan. Hernán soy, espera. Dale, sí. Hoy a la mañana, antes de que empiece el encuentro nuestro, estaba viendo la televisión y hubo una noticia que me llamó muchísimo la atención, que decía que habían hecho una encuesta y que había un 27% de los argentinos y de las argentinas que consideraban que el tema del coronavirus era una especie de confabulación, una gran mentira. Y yo no me imaginé nunca que podía haber un porcentaje tan grande de personas que tuvieran esa idea con respecto al virus y a la pandemia. Y entonces, teniendo en cuenta ese dato, que realmente me sorprende por la magnitud, entiendo un poco la necesidad de crear mensajes en distintos niveles, en distintos tonos, para difundir algunas cosas que creo que son indispensables. O sea, no de personas que consideren que el virus es una mentira. Entonces, más allá de las críticas, en el buen sentido, hechas por Cristian, me parece que hace falta este tipo de mensajes en todas las sintonías posibles, porque si no, no hay manera de combatir la pandemia, me parece. Cristian, compartí de nuevo ahí voy, pero compartí de nuevo no me saques ponelo porque me parece que lo que está planteando Hernán hay que analizarlo y hay que analizarlo. En principio, yo estoy ¿Puedo hacer un comentario? Los antropólogos, sí, ahí va. Los antropólogos tenían buenas intenciones en Mashpee, pero el juicio lo perdieron. El problema acá no se trata de buenas intenciones, se trata de pensar las intenciones. Digo, entiendo lo que vos decís, Hernán, lo entiendo perfectamente, y entiendo que estamos en un momento de ametralladora, ¿sí? Ahora, las buenas intenciones no alcanzan en este momento, digamos, y no alcanzan en este curso. Después, si vamos a militar a otro lado, en términos de militancia, lo banco y todo eso, pero este curso se propone analizar en profundidad estos objetos. Y a veces estos objetos lo único que generan es más derrota que triunfo en términos globales, ¿sí? O sea, son más contraproducentes que productivos. Veamos, igual analicémoslo, y analicemos el objeto. Después las encuestas, cómo las encuestas juegan y todo eso, ahí ya hay otro montón de niveles que habría que ver si están relacionados con esto, o si esto es un oportunismo, como dice él, para salir adelante. Pero por eso a mí me interesa que analicemos objetos. Cuando digo analicemos objetos, es que analicemos algo que tenemos en común, porque si no,
aparecen las representaciones de cada uno de por qué cree que, ¿se entiende? Digamos, y eso es un problema en términos analíticos, porque ahí es donde le empezamos a pifiar en términos de construcción de conocimiento, porque le agregamos todas nuestras representaciones a un objeto, y ahí es un problema. Hay que analizar lo que propone el objeto, ¿se entiende? Lo cual no quiere decir analizar por qué la ciencia hoy salió a discutir. ¿Sí? Perdón, igual te contesté sin, no sé, parece que te estoy... Pero alguien quería hablar algo también, quería decir a alguien que no sé quién es. Sí, Muéstrense, Matías, muéstrense. creo que prendí la cámara. Ah, Creo que no se se me te ve. ve. Ah, porque ahora estamos con esto de sistema de coso, entonces se ve De, poquito. Claro, ¿cómo andas, bueno, Mati? todo bien. No, en relación a los comentarios últimos de Cristian y particularmente de Hernán, me sumo a la línea de lo que vos estás planteando. A mí me hacía ruido un poco el tipo de convocatoria, porque si están tratando de hacer un concurso para comunicar, digamos, un mensaje de que la ciencia importa, que esté dirigido a la propia comunidad es como hablar entre nosotros, que nosotros somos, pensando en la encuesta de Hernán, estamos parte del 75 que ya lo sabe, entonces nos estamos contando cosas que ya sé. Si está abierto a la comunidad, esto tendría que estar seguido de algún tipo de exposición amplia, más allá de la comunidad académica, pensando en este objeto. Porque esto es como para generar más porotos para sumar al CIGEVA. Digo, producí algo en relación a la pandemia para poner en mi carrera y fomentar un carrerismo productivista. Leo, digamos, este tipo de iniciativas en este contexto, en ese sentido. Porque si lo que tratamos de hacer es demostrar que la ciencia importa, el formato de tanto de lo que se va a presentar, muy bien las reflexiones de Hernán en ese sentido, qué son las cosas que se pueden presentar y por medio de qué gramática, usando tu lenguaje, Maxi, es valedero, pero también a dónde se va a presentar ese resultado. Está abierto a la comunidad, para que participe, solo digo a la comunidad ampliada, no solo a la de pares, digamos, a la comunidad científica. En ese sentido, me suma la línea que vos decís, Maxi, porque embarra más la cancha que despejarla. Eso era un poco lo que quería traer. Es que por eso yo lo que les planteé es una lógica, un conjunto de herramientas para pensar estos objetos en tiempo de eso. Recuerden, yo sé que quedan, y a veces analíticamente, a veces las plantea y suenan vacías, pero veamos el entramado relacional del objeto, digamos, ¿sí? ¿Dónde está ¿Puedo hacer ubicado una el acotación? sujeto, el objeto, las relaciones que plantea, qué tipo de proceso de apropiación, ahí voy, ¿eh? ¿Sí? No pidan permiso, hablen. Cómo aparece, ¿se acuerdan? Yo les decía los niveles de situacionalidad, el sujeto, las relaciones cotidianas, la situación sociohistórica, todo eso en el objeto este que nos comparte lo podemos ver. ¿Qué se propone? Apropiación, transposición, ¿qué se está proponiendo? Producción, construcción. Esos niveles de producción de conocimiento también los podemos ver en el objeto. El objeto nos permite todo eso, ¿sí? Sí, no sé quién quería hablar, ¿sí? Tiene la Sí, voz. no, yo comparto con ustedes que si los destinatarios de estos productos comunicacionales que se van a hacer es la propia comunidad académica, es un sinsentido. O sea, yo entendí otra cosa. En el flyer hay una parte que dice dirigido a, la comunidad académica, y yo interpreto es que convocan a distintos actores de la comunidad académica a construir, a elaborar un mensaje abierto a la sociedad. Porque si es un mensaje para la propia comunidad académica, sí, no, es ridículo, por supuesto. Sí, perdón, por ahí aclaro un poquito yo, pues si no, digo, si leen las bases, queda claro, pues las bases son muy transparentes en ese sentido. Pero digo, está convocado para, de alguna manera, presentar a la comunidad. Digo, la idea es generar una comunicación pública hacia la sociedad en general. Pero, digo, leyendo un poquito más fino, por un lado me llamó la atención, ahí me sale el gestor cultural que tengo adentro también, ¿no? Pero digo, 6 universidades se juntan para hacer esto, lo lanzan en una red, los premios que van a otorgar son
libros de sus propias editoriales. Pero aparte, la forma de difusión de lo seleccionado es los medios que tienen las propias comunidades universitarias, digo, con lo cual no hay una gestión de decir, bueno, hagamos que salga el C5N, yo qué sé, no sé, digo, metamos un página 12, no sé, démoselo a alguien. No, son los propios medios universitarios, los propios canales de comunicación, que son redes sociales, las universidades que participan y tienen por ahí la posibilidad de tener un canal de televisión o eso, pero digo, de alguna manera, a mí me da para pensar que esto no va a salir de ahí. Digo, y eso es lo que les traía. Más allá de que comparto con Hernán, yo entiendo de que hay una acción política enorme acá, que es totalmente coyuntural. Digo, lo que lo agarré porque me lo recibí, lo vi, me llamó la atención, lo miré, estaba buscando algo para poder tirar acá, y me llamó la atención desde ese lugar, digo, por discutirlo nosotros internamente, un poco más en lo que Maxi va planteando, digo, esa lógica de cómo construimos o cómo lo que es buena acción política coyuntural se hace a las apuradas porque no hay una reflexión previa y por ahí lo que generamos es casi contraproducente, por lo que mostramos es ponemos a un montón de gente a moverse, porque a lo mejor, ojalá tenga una convocatoria que esté buena y haya un montón de gente queriendo participar, pero por otro lado no generamos la posibilidad de que eso llegue a otro lado. Y si llega, la pregunta es, ¿cómo llega? Con nuestro lenguaje, con nuestra gramática, como decía Matías, digo. De ese lugar vamos a comunicar, porque de ese lugar está comunicando todo el tiempo el Ministerio de Salud, de ese lugar están comunicando un montón de gente, y pareciera ser que el 27% de la población tampoco lo entiende. Digo, incluso dentro de la coyuntura, si lo que se quiere es dar una respuesta, incluso se podría acotar mucho más, es decir, convocar a los sectores de la comunidad de estas universidades que tienen que ver con COVID, a tratar de hacer una campaña puntual sobre eso, digo. Pero yo acá me invitan, a mí yo puedo comunicar lo que hago yo en investigación desde música, importándome nada el COVID, armando un hermoso podcast. Digo, en ese lugar incluso uno ve los ítems y diría, bueno, quienes estudian comunicación social pueden hacer sus prácticas de materias, incluso sus prácticas comunitarias, están en avanzada para llegar a obtener, si quieren, el premio de la colección de libros de la Universidad de General Sarmiento, yo qué sé, o de la UNCI o de la UNPAS. Pero digo, yo comparto lo que dice Hernán, eso está claro. La idea era por ahí sacarle eso y mirar más hacia adentro, ¿no? Sí, mirar un poco cómo se construye, me parece. ¿Se entiende? Y en ese sentido es lo que yo propongo, obviamente que coincido yo también, pero en ese sentido es lo que propongo. Piensen, de alguna manera, primero algo que dijo Liliana por ahí en el chat, que es esto de, es un concurso. Ya la práctica de construcción de conocimiento que te estoy proponiendo es de un concurso, no es cualquier práctica. El concurso tiene una lógica a partir de la cual voy a competir, que tiene una lógica a partir de la cual voy a ponderar. Y otra cosa que es muy importante y que es lo central de este curso, es qué prácticas de construcción de conocimiento público estoy proponiendo en esa situación. ¿Y qué prácticas de construcción de conocimiento público estoy proponiendo para el concurso? Digamos, el podcast, o las 5 o 6, las 4 que aparecían ahí, son prácticas propias de la comunidad académica de esos espacios que estás convocando. La comunidad académica maneja esas prácticas, o lo que va a terminar pasando es que cada uno individualmente va a poner en juego esas prácticas desde su liberalismo de experiencia personal, con su propia disciplina colectiva, generando un engendro complicado. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Yo les estoy planteando que hay prácticas de construcción de conocimiento pública que están invisibilizadas. Cuando nosotros damos nuestra opinión públicamente sobre un conjunto de cuestiones, estamos naturalizando e invisibilizando un conjunto de prácticas para dialogar o para construir con el otro, sean las de extensión, las de transferencia, las de comunicación de la ciencia, las que sean, están en nuestra huella histórica de construcción. Entonces, para que esos elementos no aparezcan invisibilizados y aparezcan estructurando el lenguaje, uno tiene que poner a analizarlos, conocerlos, porque si no, apelamos al individualismo. Un ejemplo básico. Todos ustedes, como dije siempre, hicieron carreras de lectura. Muchos hicimos carreras donde nuestro proceso formativo era la lectura.
y después muchas veces se evaluó oralmente. ¿Quién tuvo más posibilidades de responder? El que tuvo una experiencia individual de oralidad extra a la experiencia formativa universitaria. Eso está naturalizado, de la misma manera que está naturalizada la construcción pública de la ciencia. Entonces, ¿qué es lo que emerge en esta situación cuando no la analizamos o no construimos el campo y no lo pensamos? Emergen nuestros posicionamientos personales, individuales, colectivos de otros espacios. Y a veces generan ruidos, quilombos, que terminan siendo más contraproducentes que otra cosa. Traigo ejemplos para que se entiendan las cosas. ¿Qué hubiera pasado si a los antropólogos en Estados Unidos se les hubiera enseñado cierto código del derecho en su proceso formativo para decir, bueno, a ver, ¿cómo hago para comunicar en un tribunal, que es, digamos, estamos hablando de algo, ser perito en antropología es algo muy común en términos de eso. ¿Qué hubiera sucedido si dentro del proceso formativo del antropólogo, no central, sino como parte del proceso formativo, se nos enseñaba como práctica concreta cómo comunicar lo que es una tribu a un tribunal, o a un juzgado, o lo que sea? Las posibilidades de que eso no implicaba que se ganara o se perdiera, pero las posibilidades de que se volviera público el conocimiento de la antropología y por ende que los Macri hubieran accedido, después con el tiempo accedieron las tierras, ¿no? Pero producto de la lucha accedieron, que hubiera sido diferente. Bueno, esta es una situación similar. Y no solo eso, sino que además ahí en el documento se ven, o sea, está el entramado sociohistórico que plantea es COVID, emergencia total. El entramado relacional que plantea es el de las universidades, ignorando todo el resto de la situación, ¿sí? Y el lugar del sujeto que te propone es el del concurso, individual. O sea, por eso yo no es que quiero que utilicen las categorías que vimos en el curso, sino que piensen los niveles. ¿Qué proceso de apropiación me estoy planteando? ¿Qué proceso de producción me estoy planteando? Son muy complejas esas cosas y terminan generando efectos medios contraproducentes. Yo no es por nada ni bueno ni malo, pero a veces plantear las cosas cerradas, construidas de manera delimitada, qué sé yo, tiene costos. Y la emergencia muchas veces tiene costos. Ahora, uno tiene que saber en qué momento decir, esto es una tribu, y en qué momento decir, no, bueno, veamos si es una tribu o no es una tribu. Y para saber eso tiene que tener una formación en construcción pública de la ciencia, si no, no va a saberlo nunca, porque si no ignoramos el diálogo con el otro, ignoramos la cancha. Es como creer que si voy a jugar a la cancha de Boca es lo mismo que vaya a jugar a la cancha de la Ferrer, que no se ofenda a nadie, pero que vaya a la cancha de Ferrer. Y no, ir a jugar a la cancha de Boca es pesado, porque escucho un ruido que me hace temblar los cojones, digamos. Bueno, en la Ferrer sí, tengo miedo, por ahí me matan en la esquina, pero es diferente la manera, me agarran, me aprietan, pero es diferente, no es lo mismo. No es lo mismo, son diferentes cosas, porque el entramado constituye el proceso de construcción de conocimiento. Pero bueno, nada, no sé si alguno quiere agregar algo más o comentar alguna cuestión, no sé si se entiende lo que digo, Hernán. Y eso no quiere decir ignorar la política en general, no quiere decir ignorar todo eso. A mí también me preocupa, a mí me preocupan los que van al Congreso. Ahora, es como decía Cristian, me parece que hay que poder distinguir el nivel de la política en términos globales de la ciencia, de la política de construcción de conocimiento público de la ciencia. Son dos niveles diferentes. ¿Y qué podría ser una convocatoria superadora? ¿Cómo podría ser una convocatoria superadora a esto? ¿Puedo hacer un comentario? Sí. No conozco el campo yo como para dar la respuesta, pero sí. Bueno, primero, en la cancha de la Ferrer no se puede escuchar mucho bullicio, pero además de eso, nada, un chiste. No, tratando un poco el ejemplo que trae acá el compañero Cristian, e incluso respondiendo un poco a lo de Hernández, ¿cuál sería una instancia superadora? ¿No? Me parece que el problema es la cuestión de trabajar la transdisciplinariedad, ¿no? También, porque se apela además a realizar la comunicación pública de la ciencia apelando a determinados lenguajes, sean podcast, sea lenguaje audiovisual transmedia, o escritura, ¿sí? Y no leí las bases, pero según lo que decía Cristian, la cuestión de que
de que esos materiales se transmitirían por los medios intrauniversitarios. Entonces, también hay una problemática en el planteo ahí. O sea, la cuestión de cuál es el público modelo, ¿sí? O el espectador modelo al cual esos objetos se están dirigiendo, me parece. Entonces, creo que una instancia superadora sería abrir esa convocatoria no solo a la comunidad académica, ¿no? Buscando el trabajo en grupos, en equipos de producción de contenidos. Sí, y yo creo que primero, Hernán, Sí, perdón. estudiar. Yo creo que estamos en pañales en muchos aspectos, ¿sí? Estamos en pañales en muchos aspectos. Y en un punto hay que poder frenar la cancha. Digo, el 27% ese, y esta es mi perspectiva, no va a cambiar porque la ciencia salga a debatirle coronavirus o el no coronavirus. El 27 es muy poco ese porcentaje. Yo creo que lo que nos debemos en términos de política universitaria global, ¿sí? Global, no de política de conocimiento público de la ciencia, es parar un poco la cancha y empezar a pensar lo que hacemos, que es un poco lo que estoy proponiendo en el curso. Analicemos lo que hace la gente. Analicémoslo. Pensemos de qué nivel, de qué manera, digamos, pensémoslo, veamos qué conviene en cada momento, no pensemos que hay una sola manera, ¿sí? Analicemos el entramado donde jugamos. ¿Sí? Yo creo que hay que parar un poco, que no podemos estar en la emergencia, que la emergencia hay que llevarla adelante en una práctica de militancia política. Y yo creo que en ese sentido hay que poder distinguir las acciones, hay que poder distinguir las acciones, porque si no, la emergencia nos va, dentro de un año nos va a llevar a hacer otra cosa. Y la situación global no se va a modificar, digamos, porque las relaciones de hegemonía subalternidad no se modifican con situaciones coyunturales. Necesitan procesos argumentativos, necesita generar masa crítica que discuta estas cuestiones. Y para eso primero realmente necesitamos pensar cómo estamos construyendo el conocimiento público. Vemos un toque el de José. José, que te me apareces y te me desapareces. ¿Estás por ahí? Okay. Un cachito te cierro sí, ahí. Dale. Digo, mientras José comparte ahí, el gozo. Un poco lo que, en la pregunta de Hernán, digo, yo soy de la Universidad de Quilmes, de alguna manera soy docente ahí, pertenezco a mi comunidad académica siempre. Digo, en la propia Universidad de Quilmes, que es una de las que convoca esto también, se está llevando adelante, bueno, la Semana de la Ciencia, y se hicieron convocatorias varias. Esta vino así como de paracaídas, que es como una cosa más de red. Digo, pero la propia Universidad de Quilmes presenta con otras lógicas su propia manera de encarar la Semana de la Ciencia. No me acuerdo el eslogan exactamente ahora, pero era algo así como preguntarle a la ciencia. Digo, y de cara ya a eso, la situación es, lo que se hizo es toda una movida para que la propia comunidad le pregunte a sus propios investigadores, pero por otro lado para que la sociedad le pregunte. Y lo que se plantea es una convocatoria para que desde los distintos centros de investigación y eso se presenten propuestas de talleres a través de las preguntas que va haciendo la comunidad cualquiera y las que pueda abarcar en este caso esta comunidad académica, ¿no? Digo, porque por ahí surgen preguntas desde la comunidad, de la sociedad en general, sobre todo la sociedad quilmeña, que es la que rodea la universidad, digo, pero las preguntas, de alguna manera, para poner en tela la cuestión de la ciencia son, bueno, vecino, venga y haga la pregunta que usted quiera, si podemos la vamos a contestar. ¿Cómo? Y tenemos todo nuestro centro de investigación donde vamos a armar algún taller para después volver y sentarnos con usted. Digo, la propia universidad tiene un planteo totalmente diferente a lo que es esto, en lo que se suma, evidentemente. Por eso digo, yo entiendo que hay una cuestión de coyuntura política acá, que transita y por el cual le pusieron la misma firma, porque si no, digo, hay práctica opuesta, en este momento hay dos convocatorias con prácticas opuestas dentro de la misma universidad. Digo, una totalmente impulsada por la universidad, la otra le están poniendo la firma a esto también, digo, pero son súper opuestas, digo, la manera. Esto, digo, uno dice, bueno, ¿cómo lo llevarlo? Digo, no sé, en principio debería haber una fase 2 de esto, y decir, bueno, elegimos a los mejores en el concurso, que pueden transmitir algo, yo qué sé. Bueno, ahora que conviertan eso en un taller para ver cómo nos sentamos y dialogamos con la comunidad que rodea la universidad. Digo, como mínimo debería haber una fase 2, no podría terminar en esto, en un concurso donde alguien ganó. Digo, porque en definitiva ponemos a los mejores que saben hacer podcast. No sabemos de qué los van a hacer, no sabemos qué van a comunicar y no sabemos a quién le hablan tampoco.
No sabemos cómo los hacen, Claro. además, Claro. que es el Digo, cómo. en términos generales, cualquier alumno de Mauro o mío, él da mucho más clase ahí, de la tecnicatura que hay en la universidad en producción digital, puede hacer un podcast o cualquiera de estos contenidos mejor que yo. Nosotros nos sentamos en el grupo de investigación, podemos estar 10 años para tratar de bajar algo en eso. ¿Mm? Ni me quiero imaginar, digo, en el grupo de Hernán con los biólogos, digo, tenemos que salir a contratar una consultora que nos ayude a hacer eso. Sí, posiblemente. Por eso lo que uno plantea es analizarlo, y lo que está planteando Cristian es, analicemos qué estrategia es mejor en términos de comunicación pública de la ciencia, de construcción pública de la ciencia. ¿Qué estrategia es la mejor? Y en ese sentido hay una cuestión que dijo, y ahí no te la quiero poner a José antes que está con el niño que... hay una cosa que planteó Virginia en el conversatorio, presten atención, yo sé que Luz fue más performativa y llamó más la atención, pero escuchen lo que dijo Virginia, escuchen mucho lo que dijo Virginia, porque hay un planteo que hizo respecto a la idea de la comunicación, y a la cosificación de la comunicación como forma hegemónica del ordenamiento de la lógica de construcción de conocimiento público, que es algo de lo que hoy no hablamos porque hablar de comunicación de la ciencia es lo políticamente correcto. Hoy divulgación, y decís divulgación y vienen todos y te pegan, y vos vas y le pegás porque todo el mundo le pega. Bueno, hoy a comunicación de la ciencia nadie le pega porque, digamos, todo el mundo está de acuerdo que es la moda del momento. Bueno, eso es coyuntura política, académica. Que vamos de la divulgación a la extensión de la transferencia. Bueno, corramos, vamos, porque en el momento, eso es no pensar el campo totalmente, digamos. Bueno, fíjense, porque Virginia lo que plantea es interesante en términos de, bueno, ojo, porque también estamos construyendo en este momento con una hegemonía de la lógica comunicacional y de la disciplina de comunicación que plantea ciertos aspectos y no otros, y que muchas veces cosifica aspectos respecto a eso. Entonces, por eso digo, prestemos atención a esas estrategias, porque vuelvo a decir, no es ni mejor, yo no tengo problema de divulgar. Ahora, ¿dónde? ¿Cómo? ¿En qué lugar? ¿En qué contexto? ¿De qué manera? ¿Con quién? ¿Para quién? Tampoco tengo problema de hacer extensión. Ahora, ¿dónde? ¿Con quién? ¿En qué manera? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuál es lo que voy a hacer? Tampoco tengo problema de hacer comunicación de la ciencia. Ahora, ¿dónde? ¿Para qué? ¿Con qué? ¿Se entiende? Son estrategias que son propias de la práctica disciplinar. Es como vos decidiendo, bueno, ¿en qué momento voy a usar tal elemento para analizar tal objeto? Bueno, no uso siempre el mismo, porque no usás siempre el mismo. Bueno, no usás la misma práctica para construir conocimiento público siempre. Usás la que tiene que ver con el entramado relacional. Y para eso uno tiene que tener claro el conocimiento de su propia disciplina. Porque es la propia disciplina la que te va a decir cuál es la estrategia mejor. Y dónde voy a entramar mi propia disciplina. ¿Sí? Porque por ahí utilizo una herramienta que no es la mejor para la situación. Por eso es como relacionar y tiene que ver con las estrategias. José, dale. Bueno. Mientras José, compartiros el coso. Mientras vos compartilo, mientras comenta Matías. Sí, quería hacer una consulta en relación a esto último que decías, porque estamos pensando en el cómo, en el qué, y a mí me quedan bastantes dudas en relación a quién financia y cuál es el para qué de esto y cómo va a ser evaluado en términos institucionales. Porque en términos valorativos me refiero a la producción de conocimiento público, digamos, todas las prácticas que podemos englobar dentro de este conjunto. Me refiero, si somos nosotros, me refiero a la comunidad científica, docentes, investigadores, etcétera, los que vamos a producir conocimiento público, ¿cómo se articula esa práctica con otra que es la hegemónica en muchas carreras, que es la de la producción científica orientada a la publicación escrita en revistas internacionales, el mainstream? ¿Cómo se articula eso y cómo se hace una carrera, por ejemplo, en una institución de ciencia y técnica, pongamos ejemplo el CONICET, o haciendo carrera en programa de incentivos, si no se lo valora a la hora de evaluar? Y vale más una publicación en inglés en una revista europea o estadounidense, y cualquier tipo de actividad de producción de conocimiento público no tiene ningún valor. Digamos, ese es otro nivel
que debe ser visto porque no incentiva a nosotros mismos a poner parte de nuestros recursos y de tiempo en estas otras formas de comunicar nuestras investigaciones a otros públicos, digamos. Es salir también de la propia endogamia de la que hablaba Hernán y de la lógica académica que mayormente queda cerrada y encerrada en nuestro microclima, digamos. Estas prácticas de producción Sí, se entiende, se de entiende. conocimiento pool, bueno, eso. Se entiende, se entiende. A ver, son como muchas preguntas y están buenísimas y son preguntas que exceden al curso y muchas son, lo que están planteando ustedes son prácticas políticas. Y está buenísimo. Totalmente. Está buenísimo. Sí. Y está buenísimo. Y está buenísimo. A ver, varias cosas de lo que decías, Matías. A ver, hay un elemento primero que no nos toca, por lo menos a mí, decidir quién va a evaluar todo esto, ¿sí? Primero eso, ¿sí? No creo tener la capacidad de decirlo. Lo que yo les estoy proponiendo es la capacidad de analizarlo, una pequeña herramientita para analizarlo. Que podamos analizar nos permite ponderar mejor y tomar decisiones a nosotros mejor respecto a esa evaluación. Eso en principio. Yo creo que estamos proponiendo algo que es diferente a todo lo que se está proponiendo en el resto casi de todos. No tiene nada que ver con lo que está proponiendo el resto. ¿Sí? Nada, es realmente diferente. Y por eso tampoco somos hegemónicos, ni mucho menos. Es diferente en lo que estamos proponiendo. Entonces, eso en primer lugar. Después, en términos de práctica política, yo creo que las cosas están empezando a cambiar. Acá, por eso, no confundamos la conversación que tenemos acá, con la que tengo yo acá como actor político con ustedes, la que tengo en otro lugar, digamos. Así como planteo lo que estoy planteando, lo estoy planteando porque estoy en este curso. No soy un psicótico que va a cualquier lado y dice lo mismo, porque sería en contraposición incluso de todo lo que planteé en términos del curso. Entiendo el entramado relacional y porque entiendo el entramado relacional me posiciono políticamente en diferentes lugares o nos posicionamos como colectivo en diferentes lugares en relación a eso. Con esto dicho, por ejemplo, en el CONICET, o en la reunión de científicos del CONICET, yo no voy a agarrar y decir, che, me parece una porquería esto de comunicación de la ciencia, están naturalizando la idea de comunicación. No, me pongo con los que hoy agregaron el concepto de comunicación de la ciencia en el CIGEVA a levantarlo y a bancarlo políticamente. Y a decir, sí, llenemos, y te voy a llenar este, y hace años que venimos llenando ese ítem, muchos, metiendo todo nuestro trabajo de extensión, de transferencia, veniéndonos a llenar, y yo voy a ser el primero, de hecho, en la movida por la inclusión de ese ítem, hubo muchas compañeras históricas de la antropología haciendo eso. De hecho, la actual ministra de Seguridad, Sabina, fue una de las que llevó adelante la movida y que logró armar con la mujer esta que está a cargo de la parte de ciencias sociales, me olvidé el nombre, la socióloga que es. Bueno, hubo mucha gente que estuvo laburando para incluir ese ítem, ¿sí? Hubo mucha gente. Entonces, ahí uno va a bancar políticamente al colectivo, ¿sí? Entonces, ahí voy a plantear otra cosa que tiene que ver diferente. Ahora, eso no quiere decir lo mismo en términos de lo que plantea Hernán, quizás en un colectivo más amplio, y yo te banco eso que mandó Cristian, porque si hay que discutir con los que van a decir que la ciencia es una mierda, y bueno, también banco ese panfleto, porque lo banco. Ahora, para adentro, en cada uno de los colectivos, digo, bueno, pensemos lo que estemos haciendo. Pero pensémoslo porque nos jugamos en contra, muchachos, digamos. O sea, yo te banco hasta ahora, ¿sí? Pero basta, mirá, pensémoslo, analicémoslo, porque vamos a mejorar nuestra práctica política. Y la manera que tenemos de mejorar nuestra práctica política en términos de ciencia es haciendo lo que sabemos. Pensar, digo, es analizar. Digo, el problema está cuando nosotros queremos ser el jugador que no somos. Digo, cuando yo, la verdad, jugué toda mi vida de número 5 o número 2. Y sí, puedo ir a jugar de número 9, pero si hay un 9, mejor que juegue el 9, no, mejor yo. Entonces, tiene que ver con cómo está estructurada la propia práctica. Y muchas veces, en términos de lo que es construcción pública de la ciencia, se toman lógicas de organización del conocimiento ajenas, se traspolan y se toman sin análisis crítico.
Y al hacer eso, vos violentás tu propio proceso de construcción de conocimiento. Y no solo haces eso, sino que además lo que terminás haciendo es legitimando una forma de construir conocimiento que es una porquería en términos ideológicos muchas veces, digo en todas. Termina sucediendo. Son como diferentes niveles. ¿Quién lo va a evaluar? Yo no sé, la verdad que nunca me gustaba mucho lo de la evaluación a mí, pero no tengo ni idea, veremos quién, de qué manera. Lo que es cierto es que hay que pensarlo, Matías, digamos, si no, no tenemos chance. Vemos un toque en lo de José, porque siempre la postergamos todas las clases y está ahí con su cara mirándonos, y encima es la única mujer que se muestra, así que No démosle su tengo otra lugar. cara para mirarlo. No cuestioné tu cara en ningún momento, ¿no? Digo, volviendo, para cerrar 3 segundos, digo, ese Dale. texto aparte habla de popularización Sí, de la ciencia, netamente política de esas universidades, sí. y hace una popularización de la ciencia sin pueblo, básicamente, porque no lo mete en ningún lado. Ni a evaluar, digo, porque el ámbito de evaluador de eso es el SIC y algunos otros cuerpos colegiados de notables, y a la vez lo pone como un sujeto abstracto al que va a recibir esa ciencia, digo, pero es incluso hasta la categoría popularización de la ciencia no está pensada, se lo utiliza como un concepto político para enunciar políticamente de las universidades, pero hacen una popularización sin pueblo, digo, en ese sentido fue lo que más me llamó la atención. Sí, sí, sí. Bueno, vemos, tienen 5 minutitos más, ¿qué dura 5 minutos eso, José? Sí, sí. Pobre chico, nos ve a nosotros acá. Bueno, yo ya me tengo que ir. Bueno, lo dejamos para otro momento, tranqui. Vemos que se está definiendo la situación con condiciones materiales que determinan tu acción. Bueno, lo dejamos para otro momento, si no podés, no hay problema. Igual estamos a la 1, estamos en la 1. Pero me parecía importante, gracias, Job, perdón. Me parecía importante que le diéramos lugar a la discusión esta, porque estos son los momentos en los que empieza como a materializarse algún tipo de visibilidad de lo que estamos planteando. Y es un campo nuevo, digo, es un campo nuevo, ¿sí? Es un campo nuevo de dudas, de incertezas, de discusiones, y un campo que estamos planteando además, donde entendemos el lugar político, digamos, ¿no? Lo que decía antes, no vamos a entrar a jugar en cualquier lado, de cualquier manera. No es locura esto. Ahora, si en esa locura, si en ese espacio al interior, bueno, demos la discusión, porque si queremos realmente construir conocimiento público, no es simplemente, como planteaba varias veces en el conversatorio, la construcción de conocimiento público no es simplemente para que nosotros de alguna manera podamos contar, decir, sino para que en última instancia los mashpis se queden con las tierras. Y para eso hay que hacerlo relativamente bien, y hay que conocer un poco la lógica de juego del tribunal, porque si no, digo, está todo bien, pero las tierras se las queda el Estado Federal de Massachusetts. Y yo, entre el Estado Federal de Massachusetts como comunidad científica y los Mashpee, por más que los Mashpee puedan discutir si son o no una comunidad, digamos, prefiero los Mashpee. Digo, en ese sentido, para lograr los objetivos políticos, tienen que ver el lugar que jugamos. Y por eso yo traía hoy la categoría, la cuestión de hegemonía subalternidad, y por eso traía de manera tan fuerte la idea de intelectual orgánico de Gramsci, que se olvida y todo el mundo la ignora. Porque la idea del intelectual orgánico de Gramsci implica la alianza de clase, la alianza con otros sectores sociales. Implica la alianza de sectores para la construcción de un proyecto. Bueno, la comunidad científica, la comunidad de práctica científica, tiene que poder pensar mejor el momento que construye conocimiento público para pensar con quién va a establecer estrategias y alianzas políticas en un campo de disputa en el que siempre estamos por debajo y perdiendo partidos. Porque si no, la ciencia también se puede aliar con otros que juegan otros partidos, porque no es que la ciencia no se va a aliar, se alía y permanentemente se termina aliando con otros. Y a veces estas convocatorias como las que planteó Cristian, con buenas intenciones, terminan generándonos un partido en contra que termina complicándonos la lucha con otros sectores que son mucho más complejos. Pero bueno, en la que viene va a estar Mateo, ¿sí? Vamos a trabajar alguna cuestión de discurso y de lo que él plantea, que es lingüista Mateo, va a hacer un análisis más en profundidad, y después vamos a tener un último encuentro donde vamos a tratar de hacer un cierre de todo esto y un trabajo
conjunto. Vamos a ver cómo pensamos el último encuentro, pero en términos de exposición, esta en términos mía fue la última. Voy a estar, pero va a ser el que exponga, y la próxima va a ser, sí, él, y la otra como un cierre que tiene que ver con pensar cómo seguimos con los otros cursos y demás cuestiones. Así que bueno, nos estamos viendo en 15 días, y no sé si alguien quiere comentar algo o necesita algo, espero que les llegue el material, y si tienen alguna duda, escriben por el campus y esas cuestiones. ¿Sí? Bueno, buen fin de semana para todos, nos estamos fin de semana. viendo. Buen fin de, hasta luego. Chao, Moni. Muchas gracias. Chao. Buen fin de, chao. Igualmente. Chao, muchas Que gracias. sigan bien.